9 meses después de que el gobierno decidiera intervenir, entre comillas, ANCAP, debido a su situación financiera pésima, llegaron las primeras buenas noticias. El viernes, el Ministerio de Industria informó que en el primer semestre del año, ANCAP redujo sus gastos en 16,7% y logró una ganancia de $78 millones. En principio, es una buena noticia, luego de varios años de pérdidas que habían aumentado el pasivo a más de $2.000 millones. Pero de inmediato se abrió un debate a propósito de cómo se logró ese cambio y sobre todo si se debe a una mejora de la gestión o al precio que los uruguayos seguimos pagando por los combustibles, un precio alto en términos de la comparación regional. Vamos a analizar este tema en los próximos minutos, pero además vamos a tocar otros, como Alur, que estuvo en la picota hace un par de semanas. Para eso nos acompaña en el estudio de En Perspectiva la ingeniera Marta Jara, presidenta de ANCAP desde marzo de este año. Ingeniera Jara, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día a toda la audiencia, es un gusto. Hay 20 preguntas para plantearle, pero empiezo por una a propósito de la decisión que usted tomó a principios del año. Usted asumió, decía yo, en marzo. Desembarcó en una empresa que venía de una gestión muy cuestionada, con un balance terrible, una empresa que acaparaba todas las miradas, que había pasado por una comisión investigadora. ¿Por qué decidió aceptar? Es una pregunta, la verdad que difícil de contestar, se puede racionalizar de mil maneras, pero creo que la respuesta en el fondo es que no me pude resistir. Me apasiona mi trabajo y uno siempre busca desafíos mayores. En este caso, bueno, potencialmente puede ser que el trabajo de uno tenga un impacto. Y pienso un poco, me preguntaba el otro día mis padres, ¿no? Preocupados, nena, ¿por qué agarraste esto? Entonces, usted viene de una larga trayectoria en el exterior, ¿no? Llegó a ser presidenta de Shell México. Pero bueno, antes estaba en Gas Sayago. Correcto. Entonces uno siempre busca un desafío mayor y es un poco como los maratonistas que se te caen todas las uñas del pie y lo que estás pensando es, bueno, ¿dónde es la siguiente maratón, no? Entonces espero poder hacerlo bien, la verdad que es una responsabilidad enorme, pero bueno, son esos gustos que son difíciles de explicar, pero yo estoy muy entusiasmada con el trabajo en ANCAP, con esta oportunidad. ¿Sigue entusiasmada 6 meses después? Sigo entusiasmada. Vayamos a las novedades estas más recientes y después vamos ingresando en lo que ha sido la gestión más en general. El viernes se informó de una mejora sensible en los balances de ANCAP. En el primer semestre tuvo ganancias por $78 millones. ¿Puede explicar, podemos repasar esos números? Podemos repasarlo. Quiero comentar que la presentación que hicimos en la conferencia de prensa se cuelga de la página web de ANCAP y, como dijimos, cuando presentamos el balance 2015, en ese caso no era una buena noticia, pero empezamos a recorrer ese camino de tratar de dar información de calidad y bueno, seguimos, queremos atenernos a una rendición de cuentas con la frecuencia debida. Entonces, en esa presentación se explican absolutamente todas las variaciones, ingresos que subieron, costos que bajaron de materia prima, etcétera, ¿no? Resaltamos en la conferencia misma que estos resultados, no nos podemos engañar, tienen mucho del efecto de variables macroeconómicas que, bueno, representa un alivio, el precio del crudo, el tipo de cambio. Hay otros efectos subyacentes que tienen que ver con el control de los costos, pero que, bueno, son menores que el efecto del precio del crudo. Entonces, sí, aquí hay varios factores, ¿no? Reducción de costos, el precio del crudo y los precios de los combustibles en el mercado interno, la mejora del perfil de la deuda. Para ir por partes, ¿qué proporción de estas ganancias del primer semestre se debe a un cambio real en la gestión de la empresa? ¿Usted tiene cómo cuantificar eso? A ver, yo le puedo decir lo que nosotros decimos costos gestionables, que no son todos los costos, hay costos
como por ejemplo la mano de obra, son costos fijos muy difíciles de mover, pero costos como viáticos, publicidad, consultorías, esos son los que bajaron 16,7%. El tema del reperfilamiento de la deuda es muy importante. En intereses se ahorraron 11 millones de dólares en un semestre, es mucho dinero, ¿no? Por supuesto, el efecto del crudo está, como algunos análisis que se hicieron, alrededor de los 40 millones de dólares. Entonces, ¿se confirma ese número? Se lo pregunto por las reacciones que hubo, ¿no? Las repercusiones políticas. Y elijo, por ejemplo, la del senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Él entiende que el balance parcial se debe más a la gente que a las acciones del directorio de ANCAP. Esperamos que el directorio tome algunas decisiones sobre correctivos genuinos de la gestión y no con superávit parciales y artificiales, producto de un combustible más caro del que debiera ser. A ver, el resultado de la gestión empieza a verse, creo yo, y hay muchas medidas que para que permeen en los resultados se tienen que ejecutar, implementar, y eso va a llevar su tiempo, ¿no? No entiendo mucho la referencia a superávits parciales. Nosotros, como decía recién, estamos empecinados en transitar este camino de una mayor transparencia. Nos pareció importante explicarlo, no estamos, son todos hechos y números, ¿no? Sí, Delgado dijo después con más detalle, esto es como festejar un partido que no terminó, festejar en el entretiempo y encima con un gol que hiciste con la mano. Bueno, creo que mirando las mejores prácticas de las grandes empresas, publicar balances, estados financieros intermedios es una buena práctica, explicarlos, y eso es simplemente lo que estamos tratando de hacer. Creo que como presidente de ANCAP, pero sobre todo como uruguaya, para mí es un motivo de celebración que a ANCAP le vaya bien, y tener este respiro es muy importante. Quiero hacer un poco una comparación para que todo el mundo lo pueda entender. Manejar una empresa no deja de ser un tema de sentido común. Entonces, si en una familia se le debe al almacenero, tenemos la tarjeta de crédito sobregirada, y se nos están por vencer los recibos de la luz, y tenemos, no sé, cobramos un bono por la productividad de la empresa donde trabajamos, ¿qué hacemos? Saldamos las deudas, ¿no? Viene la presión para aflojar la austeridad, pero una de las obligaciones de los administradores es actuar como un buen padre de familia o buena madre de familia. Entonces, realmente lo que hay que hacer es seguir consolidando las finanzas, ¿no? Incluso hacer una reserva. Se te pueden romper los lentes, se te puede romper el lavarropas, ¿no? Y la presión es aflojar la austeridad. Si nos va bien, la respuesta es si nos va bien, capaz que en el verano nos podemos ir de vacaciones, pero todavía no. Pero el senador Delgado y otros dirigentes de la oposición apuntaban al hecho de que en buena medida esta mejora se debe a que la gente está pagando un combustible más caro del que tendría que pagar. Ojo, la gente y las empresas. Acá también estamos afectando los costos, la competitividad, ¿no? Efectivamente, usted convalida ese dato que dio el observador. El observador decía que solo en el periodo de enero-julio el ente obtuvo una diferencia a favor de 37,5 millones de dólares en el monto que efectivamente desembolsó por la compra de crudo, si se compara con lo que es la paramétrica, ¿no? O sea, por el desfasaje entre el precio que está cobrándose en el mercado interno y lo que estaba previsto en la paramétrica en cuanto a precios de referencia. En orden de magnitud, me parece que está bien. Entonces, es la gente, son las empresas uruguayas quienes están rescatando ANCAP. Estamos pagando un combustible que es el mismo precio que en octubre, cuando se había ajustado a la baja. En términos reales, eso es un menor costo.
Y la realidad es, como digo, tenemos que seguir consolidando las finanzas. Tenemos el año que viene una parada, que es de la que se hace cada 5 años, cuesta alrededor de $50 millones. ¿Una parada de la refinería de La Teja? Correcto. La refinería se para por un par de meses y se hace un mantenimiento mayor. Eso no estaba previsionado. Lo ideal sería empezar a previsionar ese tipo de gastos que se conocen, ¿no? Con cierta periodicidad, y previsionarlos anualmente. ¿Cómo es eso? ¿Usted dice que esta parada está programada con anticipación o es sorpresa? No, cada 5 años se hace una parada para mantenimiento mayor. Así es en todos ¿qué lados. es lo que no estaba previsto? Usted habló del término previsionado. A ver, aclaremos eso. O sea, no es que se viene generando una reserva para afrontar este costo que se produce cada 5 años. Entonces, la idea es tener el dinero para afrontar esa erogación, tener el dinero para afrontar inversiones que son necesarias para mantener la confiabilidad operativa, la integridad de los equipos, mejorar las condiciones de trabajo en lo que es seguridad, poder cumplir con toda la normativa medioambiental. Esas inversiones hay que hacerlas, ANCAP necesita los fondos, entonces nosotros tenemos que consolidar las finanzas porque lo más importante acá es poder seguir garantizando el abastecimiento y tener condiciones laborales, cumplimiento medioambiental, como debe ser. Pero de sus palabras me impresiona eso de que no se había previsionado el costo de la parada de la refinería que se sabe que hay que hacer. ¿Estamos hablando entonces de una omisión de las autoridades anteriores? No, estamos hablando que cuando una empresa tiene un estrés financiero es difícil hacer una reserva. Entonces no había una reserva para este tipo de gastos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos tratando de remontar, de consolidar las finanzas, porque de última lo importante acá es poder fijar un precio y mantenerlo, ¿no? Porque si nosotros después tenemos que estar trasladando intempestivamente gastos porque no los podemos afrontar de otra manera, eso genera una volatilidad que probablemente es mucho más dañino que tener un precio sostenido. Así que entonces, el otro tema que, quería mencionar es muy importante también mejorar las finanzas porque eso nos da acceso a crédito en mejores condiciones. Entonces, uno de los resultados que vemos que sí son genuinos es que la tasa de interés promedio, no solamente de ANCAP, sino de todo el grupo, mejoró sensiblemente. Entonces, es muy importante tener este tipo de resultados y sostenerlos, que sean sostenibles. Ahora, desde el punto de vista del oyente, ¿cuándo va a bajar el precio de los combustibles? ¿Cuándo puede bajar, teniendo en cuenta que el precio internacional del crudo sigue en términos históricamente muy bajos y sin embargo los precios de los combustibles acá no cambian? El ministro de Economía, Danilo Astori, cuando la semana pasada visitó la Expo Prado, habló de la mejora rápida que venía dándose en los resultados de ANCAP, anticipándose a la conferencia de prensa del viernes, y dijo, aunque no manejó fechas, que eso iba a verse reflejado en los precios de los combustibles. Yo tampoco le puedo dar una fecha y usted sabe cómo funciona el tema del precio. ANCAP lo sugiere y el Poder Ejecutivo lo aprueba. Nosotros en este momento no estamos innovando en ese sentido y, como bien dijo, el precio del crudo es una variable que no la conocemos y que es difícil adelantarse. No tengo más. ¿Qué es lo que podemos pasar en limpio entonces? Por ahora no va a haber rebajas del precio de los combustibles. Pero tampoco aumento. ¿Y por ahora qué quiere decir? ¿Meses? Bueno, así lo vemos, supongo que hasta fin de año. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Pediatría en SMI, un servicio de calidad certificado. Seguimos en Diálogo en Perspectiva con la ingeniera Marta Jara, presidenta del directorio de ANCAP.
Estamos deteniéndonos en los datos que se dieron a conocer el viernes. Otro de ellos fue la baja de la deuda de ANCAP, que pasó de 1.230 millones en diciembre a 550 millones a fines del primer semestre. ¿Cómo se logró esto? Fue uno de los asuntos en los que se insistió mucho cuando asumieron las nuevas autoridades, se iba a reperfilar la deuda. Aquí había un interés especial, ¿no? Sí, porque todos sabemos, ¿no?, que los costos financieros llega un momento que se hace como una bola de nieve. Era muy importante parar eso. Por supuesto, la capitalización del MEF a principio de año fue la gran ayuda. O sea, es el número determinante acá para bajar de 1.230 a 550 millones. Son 600 y pico, que fue la capitalización del Ministerio de Economía. Correcto. Después, con posterioridad a eso, se cancelaron pasivos. Llevamos cancelados unos 70 millones. En este balance entran los primeros 30, 35 millones. Pero además acabamos de recibir el préstamo de la CAF, un préstamo que nos ayudó a gestionar también el Ministerio de Economía, y eso fue muy importante, una señal al mercado de confianza. La CAF mira la gestión para otorgar este tipo de créditos, entonces ya se venía con un plan de adecuación financiera, y tener esos fondos hizo que todo el mercado ajustara también sus tasas, tratando de mantener a ANCAP como cliente, etcétera. Entonces estamos en una posición bastante más favorable en ese sentido. ¿Y en cuanto a plazos de la deuda? Bueno, el préstamo de la CAF justamente es un préstamo a 10 años, entonces logramos sí reperfilar el plazo, mejorar la tasa. Donde todavía tenemos un deber pendiente es el tema de la moneda. Quedamos totalmente en dólares, el préstamo del Ministerio de Economía era en UI, entonces ahora quedó todo en dólares, y hemos recibido alguna oferta para hacer ese cambio, pero no nos convencían los términos, y lo que estamos esperando es una nueva evaluación de calificación de riesgo de ANCAP, y eso abre la posibilidad de otros instrumentos en el mercado local. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el dinero de las AFAP, ese tipo de cosas, ¿no? Pero para eso hace falta tener una calificación de riesgo, estamos un pelo abajo, y bueno, estamos bastante confiados en que vamos a lograrlo en lo que resta del año. También se había anunciado que habría cambios en los costos de distribución. Las autoridades del gobierno sostenían, y han seguido diciéndolo, por ejemplo, el ministro de Economía, Danilo Astori, ha dicho, son extraordinariamente altos. ¿Qué ha pasado en esta materia? Bueno, en esta materia estamos trabajando. También son cosas que hay que ir haciendo con prudencia y en orden, porque hay contratos de por medio. El oyente capaz que no sabe de qué hablamos cuando decimos costos de distribución. Bueno, paso a explicar. Entonces, ANCAP produce en la refinería de La Teja, importa algunos destilados, blendea, o sea, mezcla, y después tiene plantas de distribución en todo el interior del país. Desde esas plantas hasta la estación de servicio es lo que estamos refiriéndonos con costos de distribución. Estrictamente lo llamamos distribución secundaria, ¿no? Es la que sale de nuestras plantas del interior a las estaciones de servicio. Y ahí participan distintos actores, hay distribuidoras, ¿no?, que son los sellos básicamente, Petrobras, ESO o Acción, y Duxa o ANCAP, ¿no? Entonces, las distribuidoras son como el jugador mayorista, después están los fletes y después están las estaciones de servicio. Es un modelo bastante, ¿cómo podría decir?, rígido, ¿no? Y bueno, estamos trabajando con... ¿Por qué lo llama rígido? Porque tiene muchas barreras de entrada, porque, digamos, se miran los costos promedio y a partir de ahí se garantiza un margen. Nosotros creemos que hay oportunidades para dinamizar la red y introducir un poco más de dinamismo ahí. Los contratos con las distribuidoras vencen el 8 de diciembre, ¿no? Correcto. ¿Van a cambiar las reglas del juego entonces?
Sí, una de las cosas que efectivamente hicimos fue dar el preaviso necesario para que esos contratos no se renueven automáticamente en diciembre. Entonces estamos empezando a hablar con todos los actores y bueno, no puedo decir mucho más porque el modelo lo estamos revisando y estamos trabajando con el Poder Ejecutivo en este sentido. Algo dijo al pasar recién cuando habló de la rigidez, pero se ha informado, se ha analizado que cabe la posibilidad de que la paramétrica pase a considerar precios múltiples en función de las características de las estaciones, en lugar de que haya precio único. Usted misma comentó que le llama la atención que todas las estaciones vendan el combustible al mismo precio, porque en realidad lo que se fija es un máximo. Entonces, ¿es por ahí que van a venir los cambios? No estoy en condiciones de adelantarle sobre cómo van a cambiar el modelo, pero yo sí creo que hay oportunidades de incentivar mayores eficiencias y dinamizar la red. Estamos trabajando en eso y no estamos todavía listos para dar mayores detalles. Porque una posibilidad que se maneja es que la paramétrica deje de considerar un único precio, pase a un esquema de precios múltiples contemplando distintas tipologías de estaciones definidas a partir de parámetros como su ubicación, su plantilla, su tamaño, entre otros. Vamos a ver. No, ni sí ni no. Bueno, ahora, y para el negocio de las estaciones, ¿habrá cambios en su ecuación de costos y de ganancias? Se lo pregunto porque en medio de todo este debate, UNVENO, la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, ha anunciado medidas como el descuelgue de los consejos de salarios, la posibilidad de realizar paros incluso, paros patronales. Bueno, estamos empezando a hablar con todos los actores. Creo que es natural que cada uno trate de defender sus intereses, pero creo que el Poder Ejecutivo ya marcó los cambios que tienen que suceder y creo que va a ser algo que va a beneficiar al consumidor. Creo que todos tenemos que buscar hacer más con menos, repensar la forma en que hacemos las cosas. Y la cadena de distribución no es la excepción. Así es como se hace un país más competitivo. Para terminar esta parte de la entrevista, otro de los anuncios que se hizo cuando se planteó la reforma que venía en ANCAP fue que se revisaría cada una de las unidades de negocio, ya que algunas son deficitarias y explican buena parte de las pérdidas que ha tenido hasta ahora la empresa. ¿Cómo vienen en esa materia? Bueno, estamos trabajando en eso. No es fácil hacer una revisión y hacer cambios en el portafolio de negocios de una empresa. Estamos aprendiendo, entendiendo, viendo opciones. Hay algunas que ya se conocen, como por ejemplo el caso de Carboclor, uno de los negocios que ANCAP tiene en Argentina. Es una compañía que cotiza en bolsa, por lo tanto es muy poco lo que se puede decir públicamente en forma no controlada, hay reglas muy estrictas en ese sentido. Pero bueno, nosotros está en la presentación tal cual el anuncio que se hizo en la Comisión Nacional de Valores en Buenos Aires, que estamos buscando una transacción de nuestra participación, puede ser una venta total, parcial, asociación. En resumen, ANCAP quiere salir de Carboclor. Y eventualmente estamos buscando una transacción que puede ser una salida también. ¿Y otras subsidiarias acá adentro del país? Todavía no tenemos, vamos por prioridades, ¿no? Estamos estudiando y no solamente son las subsidiarias, también las unidades de negocio dentro de ANCAP. Estamos mirando con mucha profundidad la unidad de Portland, ¿no? Es una unidad deficitaria, como se sabe, y tenemos el objetivo claro de llevarla a un espacio de sustentabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, llevarla a un espacio de sustentabilidad. Claro, uno no puede estar fondeando una unidad que pierde dinero. Sí lo puede hacer cuando hay un plan de recuperación, cuando hay un plan claro de cómo avanzar, pero digo, es inviable estar subsidiando una unidad eternamente. Entonces estamos viendo todas las opciones. ¿Incluso el cierre?
Estamos viendo, nadie en ANCAP quiere cerrar Portland, no. Estamos viendo cómo sacarla adelante, ¿no? Pero hay inversiones pendientes, un plan de inversiones muy ambicioso, algunas quedaron por el camino, pero hay que reducir costos y bueno, no puedo adelantarle mucho más, pero realmente estamos todavía lejos del punto de equilibrio, eso nos preocupa. Hay posibilidades como abrir mercados, estamos viendo cómo poder utilizar la capacidad ociosa de las plantas. La verdad que hay muchas opciones estratégicas y las estamos analizando en profundidad. Pero tienen una madeja de problemas ahí. No está fácil. Por ejemplo, hoy en el diario El País, el senador Pablo Mieres dice que es un escándalo lo que ocurre con la planta de cal de 33, que fue construida por ANCAP para abastecer un único cliente en Brasil que ahora cerró. Recordó que la planta de cal, ubicada en 33, costó 140 millones cuando se había proyectado costar a 80. Ya pagaron $10 millones de multa por incumplimientos en la cantidad y calidad de la cal vendida. Eso es un escándalo. Y ahora no sabemos a qué precio vende y a quién vende. Tengo entendido que estaría vendiendo a precios bajos, lo que a su vez perjudica a las caleras privadas, que en general son chicas. ¿Qué dice usted sobre esta situación en particular? Bueno, primero quiero aclarar que el cliente, el principal ancla sería de esta planta de cal, que es la generadora de energía CGTE, no cerró. O sea, lo que cerró es la planta de Candiota. No cerró. O sea, esa planta a veces cierra por mantenimiento y recientemente tuvo una clausura ambiental, pero volvió a funcionar. Entonces son cosas puntuales que de ninguna manera invalidan el contrato que tenemos con ellos. Cuando nosotros entramos, ese contrato estaba en riesgo justamente porque la planta tenía que entrar en funcionamiento, cosa que se logró en junio de este año. Se cumplieron todas las pruebas. La planta que tenía que entrar en funcionamiento era la de ANCAP. Sí, la de cal. Venía demorada. Venía demorada. Venía demorada con respecto a los compromisos que había asumido en Brasil. Es correcto. Venía demorada y venía con sobrecostos. Pero bueno, la buena noticia es que está en funcionamiento, que cumple con las especificaciones y que el contrato con CGTE se pudo renegociar. Se está vendiendo a un precio de $200 por tonelada y se están buscando otros clientes. Es algo que también se está revirtiendo una tendencia de una planta que tenía problemas y vamos a seguir trabajando. A propósito de esta particularidad de que se estaría vendiendo a precios bajos que perjudican a otras empresas caleras privadas, ¿qué dice usted? No creo que sea así. Además, este cliente era un cliente de ANCAP y sigue siendo. No estamos vendiendo a otros clientes por el momento. Ingeniera Jara, antes de pasar a otros temas a propósito de su gestión en ANCAP y volviendo sobre lo que charlamos recién, Roberto pregunta desde la audiencia, ¿no será hora de liberar la importación de combustibles y dejar que el mercado fije el precio? ¿Qué contesta usted? Diría que en este momento los márgenes de refinación son de $5 o $6 por barril, lo que quiere decir que conviene importar el crudo y refinarlo. Así que no veo esa posibilidad. Vayamos al capítulo Alur, una de las subsidiarias de ANCAP más cuestionadas, tanto durante la actuación de la comisión investigadora como en estos últimos días. La oposición denuncia que Alur solamente tiene números positivos porque ANCAP la subsidia y porque le paga por los biocombustibles que se producen en Bella Unión precios más altos que los del mercado internacional. ¿Cómo ve usted todo ese panorama? Bueno, las inversiones en Alur están hechas, hay una ley que obliga a la mezcla de biocombustibles nacionales y hay contratos entre Alur y ANCAP. Nosotros estamos tratando de lograr que la gestión de Alur sea lo más eficiente posible. Ahí hay todo un ciclo, ¿no? que
tiene que ver con la siembra de la caña de azúcar, etcétera, el área sembrada. Estamos haciendo cambios en general, estamos tratando que todas las empresas vinculadas se ajusten a ciertos lineamientos, hagan carne propia de cada peso cuenta, también las subsidiarias, y así es como pensamos lograr mejorar los costos de los biocombustibles y por lo tanto los costos globales de los combustibles. La semana pasada entrevistamos al senador Eduardo de León, que ocupó varios cargos en ALUR, uno de ellos el de presidente. Él insistía en que ANCAP solo le paga a ALUR un precio subsidiado por los biocombustibles producidos en Bella Unión, o sea, solo por una parte de lo que es la actividad de ALUR. Y eso debido al impacto que ALUR genera desde el punto de vista del desarrollo y de la generación de empleo en una zona deprimida del país como es el norte y Bella Unión en particular. ¿Usted también justifica la existencia de ALUR y los costos extra que termina implicando? La provisión de biocombustibles de Bella Unión tiene un precio más caro que el de Paysandú, eso es correcto. Nosotros tenemos un mandato y además cualquier empresa lo hace así, ¿no? De balancear lo económico, lo ambiental y lo social. Entonces, dentro de ese marco, lo importante es buscar el equilibrio, la sustentabilidad y la mayor eficiencia. Entonces, en eso estamos abocados. En relación con ALUR, un aspecto bien polémico de las últimas semanas fue ese preacuerdo salarial, el que se había firmado con los trabajadores y que incluía ajustes por inflación cada 2 meses. Cuando lo entrevistamos la semana pasada, el senador de León se mostraba sorprendido porque el directorio de ANCAP podría haber marcado las discrepancias con el preacuerdo al otro día de que este se firmó y sin embargo lo hizo prácticamente un mes después. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Bueno, nosotros tenemos más de 10 subsidiarias, ¿sí? Y creo que lo importante acá a destacar es que estamos centralizando todas las decisiones importantes en el directorio de ANCAP, ¿sí? Eso tiene un costo personal para los directores bastante intenso, de muchísimo trabajo. ¿No era así hasta ahora? No, no necesariamente, porque cada directorio de una sociedad anónima, en principio, los directores pueden decidir. De todos modos, en esas sociedades anónimas y en particular en ALUR, algunos de los directores son directores a su vez de ANCAP. O sea, el directorio no es que estaba desconectado de las cosas que pasaban. Pero es muy diferente a decir que las decisiones se centralizan en ANCAP, ¿sí? Entonces, el tema evidentemente llegó al directorio ANCAP, no estábamos conformes, ¿sí? Y de hecho no se aprobó. Entonces, ahora, casualmente todo se precipita porque un diario, El Observador, publica el contenido de ese preacuerdo. Y es a partir de esa noticia de un fin de semana que en los días siguientes, y en especial en el Consejo de Ministros del lunes siguiente, se toman decisiones. El presidente Tabaré Vázquez anuncia que no está de acuerdo con un convenio así, que va a promover que en el directorio de ANCAP se lo rechace, etcétera. ¿Cómo se entiende eso? A ver, yo me preguntaría cómo llega eso al Observador, evidentemente porque era un tema que no estábamos listos para aprobar, que estábamos pidiendo más información, evaluando, y la verdad que estamos alineados 100% con el Poder Ejecutivo. La claridad meridiana del presidente es de alguna manera un apoyo, y se decidió lo que había que decidir. Usted dice que la filtración vino de adentro del propio directorio de ANCAP, de algún modo, no sé teniendo de dónde... en cuenta que se lo estaba mirando y que se dudaba de su contenido, etcétera. Cuando un tema está arriba de la mesa por mucho rato, así es como se terminan trascendiendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que lo importante, repito, es que las decisiones no se precipitan, se toman todas con mucho análisis, con muchos datos, y estábamos en ese proceso. Cuando se decidió, se decidió. Se destaca desde adentro de ALUR que convenios salariales con ese tipo de mecanismo de ajuste existían desde añares. Así es. Desde la época de Calnú, en realidad. ¿Por qué salta ahora el tema? ¿Por qué se arma este lío ahora? Y bueno, porque
las circunstancias del país, las circunstancias de ANCAP son las que son, hay pautas muy claras y había un mandato de ir hacia las pautas del Poder Ejecutivo. Entonces digo, la verdad que nosotros estamos para cambiar las cosas, entonces el hecho de que algo se viene haciendo así por muchos años, en general, no me refiero solo al UR, es una respuesta que no aceptamos, ¿no? La idea es cómo lo podemos hacer diferente, no es un parámetro que se viene haciendo así. El comunicado del directorio de ANCAP del 8 de septiembre informa que se resolvió por unanimidad rechazar los preacuerdos negociados por la Gerencia General de ALUR con el sindicato, considerando que los preacuerdos firmados no se adecuan a la situación del grupo ANCAP ni del país en general y no tienen en consideración las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo, se resolvió no ratificarlos. Se encomendó retomar las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cosa que ocurrió unos días después, y luego dice, asimismo se resolvió realizar cambios en la estructura de la subsidiaria con el espíritu de buscar un relacionamiento más fluido con todas las partes vinculadas o interesadas en ALUR. El ingeniero Manuel González se aparta del cargo de gerente general, que será ocupado interinamente por la ingeniera Victoria Hernández. ¿Qué fue esto? ¿Por qué se remueve a Manuel González de la gerencia general? Me parece que el comunicado es bastante claro, ¿no? Se lo pregunto porque el vicepresidente Raúl Sendic hizo comentarios la semana pasada y opinó que el directorio de ANCAP cobró al grito cuando tomó esta decisión. Nosotros veníamos evaluando esta posibilidad y creemos que hacía falta una cara nueva en la gestión de ALUR. ALUR es una empresa compleja en el sentido de stakeholders, como se dice en inglés, de las partes relacionadas. Y bueno, terminamos tomando esa decisión concomitantemente con esto, pero era algo que ya estábamos evaluando. Simultáneamente estaba arriba de la mesa la presunta retribución del gerente general de ALUR. Y digo presunta porque había circulado un número que después resultó que no era el real. Había circulado un número de más de 400.000 pesos, 438.000 pesos, que después se supo que era en realidad la retribución del mes de diciembre, cuando una vez al año se le incorporan una serie de bonos, podría llamarse, en función de indicadores de desempeño de la empresa. El sueldo, en realidad el sueldo nominal es del orden de los 300.000 pesos y el líquido termina siendo de 210.000. ¿Cómo jugó ese otro factor, el factor retribución y el hecho de que los sueldos de los gerentes están atados al mismo tipo de ajustes que estaban previstos en el convenio? No tuvo absolutamente nada que ver. O sea, eso era un dato de la realidad que conocíamos. Hay otras vinculadas que tienen sueldos similares. Entiendo que son sueldos de mercado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la decisión que se tomó. Pero el senador de León cuestionaba por qué ANCAP no había salido a aclarar cuál era el verdadero sueldo del gerente general, por qué había permitido, digamos, que fuera objeto de una crítica, un señalamiento que en realidad no correspondía. Bueno, ustedes han visto que somos bastante modestos en nuestra comunicación, ¿no? Hay cosas que no tenemos por qué salir a aclarar en un sentido ni en el otro. Me parece pero no corresponde. Se generó la sensación de que se lo echaba porque tenía una retribución de ese orden, ¿no? Entre otras cosas. Esa no era la intención. De hecho, el comunicado no hace absolutamente ninguna referencia a eso. Y de vuelta, me parece que tenemos que salir de la anécdota y sobre todo de involucrar nombres de personas y datos casi personales, ¿no? Acá nosotros lo que buscamos es la mejor gestión de ALUR, el mejor relacionamiento con las partes relacionadas, el cumplimiento de ciertas pautas muy claras del Poder Ejecutivo. Me parece que todo lo demás es como, no sé, medio amarillista, ¿no? No me interesa entrar en esa... ¿Pero se va a revisar las retribuciones de los gerentes de ALUR? ¿Es cierto que el gerente general de ALUR gana más que el gerente general de ANCAP, por ejemplo?
No tenemos gerente general en ANCAP, Bueno, pero es posible, el mucho cargo... más que yo, o sea, es posible, ¿no? En el nuevo proyecto de rendición de cuentas aparece una normativa al respecto que topea los salarios, pero bueno, entiendo que en su momento fueron salarios de mercado y son un dato de la realidad. Nosotros estamos revisando situaciones de hecho en la medida en que van siendo prioritarias. Esto no fue un tema, en ningún momento fue un tema para nosotros. Pero en particular, ¿se está trabajando en las retribuciones de la plana gerencial de ALUR? ¿Va a haber cambios en esa materia? Digamos que las nuevas contrataciones, las nuevas promociones se van a tener a la normativa, pero no estamos haciendo nada de corrección para atrás. Ingeniera Jara, yo le he ido planteando una cantidad de preguntas, creo que me quedaron varias afuera incluso. En el final, ¿usted quiere agregar algo, sobre todo en cuanto a por dónde vienen los próximos pasos, en fin? Bueno, de vuelta, agradecer la oportunidad, la confianza que han depositado en nosotros y que estamos tratando de llevar adelante lo que nos han encomendado con la mayor responsabilidad y compromiso. En lo personal estoy muy satisfecha con el equipo de dirección que formamos, muy homogéneo por un lado, porque es toda gente que tiene una formación equivalente, una madurez, una energía y las ganas que compartimos todos, pero a la vez también tiene una gran diversidad de disciplinas y creo que eso nos hace más potentes. ANCAP necesita transformarse y ahora lo que tenemos que lograr es permear toda esta energía y trabajo en equipo con toda la estructura. Hemos estado un poco lejos de ellos, pero porque teníamos que tomar medidas muy rápidas y muy ágiles, pero estamos conformando, creo que un equipo, esperamos poder tener gerente general el mes que viene. Y bueno, vuelve a tener gerente general, entonces. Vuelve a tener gerente general y es como decía se está dando marcha senador atrás Delgado, con una decisión que se tomó durante la presidencia de Daniel Martínez, ¿no? Sí, creo que sí, que fue esa reestructura. Yo no veo la hora, porque la verdad que mucho del trabajo del gerente general recae en la presidencia, pero creo que es importante tener esa separación de roles. Y como decía el senador Delgado, no vamos a confundirnos con celebraciones a esta altura. Lo que estamos es mirando hacia adelante, muchísimo trabajo por delante y esperemos que las cosas nos salgan bien, porque si a ANCAP le va bien, a la gente le va bien. Ingeniera Marta Jara, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Buen ya día. viene la mesa de este lunes.